Todos conocen la historia del joven pastor que derrotó al gigante invencible, pero pocos saben lo que vino después. De pastor a héroe, de héroe a fugitivo, perseguido por la furia y la envidia de su propio rey. Esta es la historia oculta de David, un joven pastor, un guerrero, un fugitivo que estaba destinado a ser rey. El pastor contra el gigante. En los días en que los valles de Israel temblaban bajo la sombra de la guerra, dos ejércitos se miraban fijamente desde lo alto de las colinas opuestas. En medio, un valle desierto, cubierto de polvo y miedo. Era el valle de Elá, y sería el escenario de una historia que cambiaría la historia. Cada mañana, antes de que el sol terminara de nacer, un rugido retumbaba desde las filas enemigas. Una voz gruesa, potente y burlona, rompía el silencio. ¿Quién de ustedes se atreve a pelear conmigo? Vamos, manden a su campeón. Y entonces, él aparecía. Goliat, un guerrero colosal, casi 3 metros de altura, cubierto de bronce de pies a cabeza. Su lanza era tan grande como un poste de pastor, su escudo, tan ancho como una puerta, y sus ojos, esos ojos ardían con burla y arrogancia. Día tras día, durante 40 días, Goliat salió y humilló al ejército de Israel, y ni un solo soldado se atrevía a dar un paso al frente. Mientras tanto, lejos del campo de batalla, entre colinas tranquilas y campos verdes, un joven cuidaba ovejas con una honda colgada al hombro y una canción en los labios. Su nombre, David, el menor de 8 hermanos, un chico cualquiera, sin espada, sin escudo, sin armadura. Solo tenía un corazón lleno de fe y la certeza de que Dios estaba con él. Hasta que una mañana, su padre lo llamó. David, lleva esta comida al campamento. Tus hermanos están con el ejército de Saúl. ¿Y podré ver la batalla?, preguntó con los ojos brillando. Solo entrega esto y regresa. David tomó la bolsa con pan, queso y grano tostado. Se colgó su honda al cinturón, por si acaso, y partió hacia el lugar donde la historia lo esperaba. Y cuando David llegó al campamento, lo que vio cambiaría su destino para siempre. El rugido del gigante. El sol ya comenzaba a calentar el suelo cuando David llegó al campamento de Israel. Miles de soldados caminaban con sus corazas puestas, pero sus rostros no mostraban valentía, sino miedo. Los tambores de guerra sonaban a lo lejos. Y entonces, David escuchó el grito. ¿Dónde está su campeón? ¿Acaso no hay nadie valiente entre ustedes? Soy Goliat de Gat, y hoy vuelvo a desafiarlos. David se detuvo, con la boca medio abierta. Se abrió paso entre los soldados y vio, con sus propios ojos, al monstruo del que hablaban las historias. Era aún más grande de lo que le habían contado. Los hombres de Israel retrocedían. Algunos se escondían. Otros bajaban la cabeza con vergüenza. David miró a uno de los soldados y preguntó, ¿quién es este filisteo para desafiar al ejército del Dios viviente? El soldado lo miró como si estuviera loco. ¿No sabes quién es? Ese es Goliat. Ha venido cada día a burlarse de nosotros, y nadie ha hecho nada. El rey Saúl ha ofrecido riquezas, libertad de impuestos, y hasta la mano de su hija al que lo derrote. Pero nadie quiere enfrentarlo, porque todos sabemos lo mismo. Quien luche contra Goliat, muere. David frunció el ceño. No entendía cómo podían temerle tanto. ¿Acaso habían olvidado al Dios de Israel? ¿Dónde estaba la fe de este pueblo? Yo lo enfrentaré, dijo con voz firme. El soldado se echó a reír. ¿Tú? Muchacho, regresa con tus ovejas antes de que ese gigante te aplaste como a un insecto. Pero alguien escuchó la conversación. Y no era cualquiera. Era uno de los oficiales del rey. Y sin perder tiempo, fue a informar. Señor, hay un joven que dice que quiere luchar contra Goliat. Saúl se levantó del trono improvisado en su tienda, sorprendido. ¿Quién? Y así, el humilde pastor fue llevado ante el rey. Pero Saúl no sabía que ese joven traía algo más que valor. Traía el respaldo del cielo. Un pastor frente al rey. David entró a la tienda del rey sin temor. Sus ropas eran simples, sus manos tenían polvo del camino, y su mirada brillaba con convicción. Saúl lo miró de arriba abajo. ¿Tú eres el que quiere enfrentar a Goliat? Sí, mi señor, respondió David. No tengan miedo.
Yo iré y pelearé contra ese filisteo. El rey se quedó en silencio unos segundos. Luego suspiró. Hijo, tú no puedes luchar contra ese hombre. Eres solo un muchacho. Y él ha sido un guerrero desde su juventud. Es un asesino entrenado. Pero David no retrocedió. Su majestad, yo soy pastor de ovejas, y cuando un león o un oso venía a llevarse alguna de mi rebaño, yo salía tras él, lo golpeaba y le quitaba la oveja de la boca. Y si me atacaba, lo vencía con mis manos. He matado leones y osos, y ese filisteo será como uno de ellos, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. Saúl lo miró, sorprendido. Ese joven hablaba con una seguridad que nadie en el ejército tenía. Dios me libró del león, me libró del oso, y me librará de la mano de ese gigante, añadió David. Por un momento, el rey sintió algo que hacía tiempo no sentía: esperanza. Ve entonces, dijo con solemnidad, y que el Señor esté contigo. Inmediatamente, ordenó que vistieran a David con su propia armadura real. Le colocaron una túnica de bronce, un casco y una espada, pero al caminar, David se tambaleaba como si llevara piedras atadas al cuerpo. No puedo moverme así, dijo quitándose todo. No estoy acostumbrado a esto. Saúl lo miró sin entender. ¿Y entonces? ¿Vas a ir sin armas? David sonrió. Voy con lo que siempre he llevado, mi fe y mi honda. Y así, mientras los guerreros se escondían detrás de escudos, un pastor tomó 5 piedras lisas del arroyo y comenzó a caminar hacia el campo de batalla. 5 piedras, una misión. El sol estaba en lo más alto cuando David descendió por la colina hacia el valle. Los soldados de Israel lo miraban desde lo alto, boquiabiertos. Algunos murmuraban: ¿ese es el campeón? ¿Dónde está su espada? ¿Está loco? Pero David no los oía. Sus pasos eran firmes. Sus pensamientos estaban en Dios. Se detuvo junto al arroyo, el mismo que cruzaba el centro del campo de batalla. El agua corría suave. Las piedras lisas brillaban bajo el sol. Con calma, David se agachó y recogió 5 piedras redondas. Las guardó en su zurrón de pastor y apretó con fuerza la honda de cuero entre sus dedos. Mientras tanto, en el otro extremo del valle, el sonido de pasos pesados retumbaba como truenos. Goliat emergió una vez más entre las filas filisteas, riendo a carcajadas al ver al pequeño joven que venía hacia él. ¿Esto es una broma?, gritó. ¿Me mandan a un niño con palos? ¿Creen que soy un perro? La risa de los filisteos estalló como un trueno burlón. Goliat caminó hacia adelante. Con cada paso, la tierra parecía temblar. David, sin detenerse, también avanzaba. Y mientras se acercaban, el silencio cayó como un manto sobre los dos ejércitos. No se escuchaba nada, ni el viento, ni un susurro, solo los pasos de un pastor y el eco metálico del gigante. Y entonces, a mitad del valle, Goliat se detuvo. Su voz retumbó una vez más, pero esta vez David le respondería. El rugido y la respuesta. Goliat se plantó como una muralla viva. Movió los hombros, hizo sonar su armadura y apuntó con su lanza directamente al corazón de David. «Ven aquí, muchacho», rugió. «Hoy mismo le daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Las risas de los filisteos volvieron a sonar, pero David no se inmutó. Sus ojos no miraban a la lanza, ni al casco, ni a los músculos del gigante. David miraba el rostro del enemigo, y sin levantar la voz, pero con una firmeza que sacudió las colinas, respondió: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado». Un murmullo recorrió el campamento de Israel como un rayo. David dio un paso más y continuó: «Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te venceré, y todos sabrán que hay un Dios en Israel, porque no es con espada ni lanza que el Señor salva. La batalla es de Dios». Goliat apretó los dientes con furia. Bramó como una bestia herida y comenzó a correr hacia David con su lanza lista para atravesarlo. Y entonces, David corrió también. No retrocedió, no dudó, corrió hacia el gigante.
Metió la mano en su zurrón. Sacó una piedra. La colocó en la honda. Giró el brazo con fuerza. 1, 2, 3 vueltas. El viento silbó alrededor de la piedra. Y en el instante en que Goliat alzó su lanza para acabar con él, David soltó la piedra. El impacto. La piedra surcó el aire como un relámpago. Ni el viento fue tan rápido, ni los ojos del gigante pudieron seguirla. Fue solo un segundo. Pero en ese segundo, el destino cambió. ¡Crack! El sonido fue seco, brutal, definitivo. La piedra impactó justo en el centro de la frente de Goliat, entre los ojos, donde no había armadura que protegiera. La fuerza del golpe lo sacudió. El coloso dio un paso tambaleante hacia atrás. Su lanza cayó, su escudo se soltó, y entonces cayó, como una torre derrumbada. Goliat cayó de frente al suelo. El valle entero tembló con su caída. Los soldados filisteos abrieron los ojos como platos. Los israelitas no podían creer lo que veían. David, sin perder un segundo, corrió hacia el cuerpo del gigante. Se paró junto a él, sacó la enorme espada de Goliat y con un solo movimiento certero, le cortó la cabeza. El silencio fue absoluto. Por unos segundos, parecía que el mundo había dejado de girar. Y entonces, desde lo alto de la colina israelita, un grito estalló. ¡El gigante ha caído! Los soldados de Israel comenzaron a gritar, a saltar, a correr hacia el campo de batalla con una fuerza que no habían tenido en 40 días. Mientras tanto, los filisteos huyeron, espantados, derrotados por un joven sin espada, pero lleno de fe. Y así, un pastor se convirtió en héroe. Pero lo que nadie sabía era que ese día fue solo el principio de algo mucho más grande. La espada y el destino. El campo de batalla, minutos antes lleno de miedo, ahora estaba cubierto de júbilo. El ejército de Israel perseguía a los filisteos hasta las puertas de sus ciudades. Por primera vez en semanas, el nombre de Dios era gritado con fuerza, no con temor, sino con gloria. Y en medio del valle, entre cuerpos, polvo y asombro, David seguía de pie. Sostenía en una mano la cabeza del gigante, en la otra, la espada de Goliat, que aún chorreaba sangre. No era solo una victoria militar, era una señal. El pueblo vio que Dios no necesita grandes ejércitos, ni guerreros con experiencia. Solo necesita un corazón dispuesto. Cuando David regresó al campamento, todos se abrían para dejarlo pasar. Soldados que horas antes lo habían ridiculizado, ahora lo miraban con reverencia. Algunos se arrodillaban. Otros lo tocaban como si no creyeran que fuera real. ¿Quién es ese joven?, preguntó el rey Saúl. Uno de sus capitanes respondió. Se llama David, hijo de Isaí, un pastor de Belén. El rey lo mandó a llamar. David se presentó aún con la cabeza del gigante en la mano. Saúl lo miró con asombro y le preguntó, ¿de dónde vienes, muchacho? David respondió con humildad, de cuidar ovejas. Pero hoy vine a cuidar la honra del Dios de Israel. El rey no dijo nada más, solo lo miró. En sus ojos había algo que no mostraba con frecuencia, admiración y temor, porque supo, en ese momento, lo que ni él ni su ejército habían podido lograr en más de un mes. Dios lo hizo a través de ese joven. Pero mientras todo Israel celebraba, alguien, en silencio, comenzaba a sentirse amenazado. El corazón del rey ya no descansaría en paz. Los cantos y el veneno del corazón. El regreso a casa fue una procesión triunfal. Las ciudades se vestían de fiesta a medida que el ejército avanzaba. Mujeres salían con panderos y danzas, celebrando a los héroes. Los niños corrían al lado de los soldados. Y todos repetían un canto que muy pronto se volvió popular en todo Israel. Saúl mató a 1000, pero David a 10.000. Era un simple coro. Pero cuando llegó a los oídos del rey, algo dentro de él cambió. La sonrisa se borró de su rostro. Sus manos se cerraron. Su mirada, que antes había sido de admiración, se tornó oscura, como una tormenta que se forma en silencio. A David le atribuyen 10.000 y a mí solo 1000, murmuró Saúl. ¿Qué más falta sino que le den el reino? Desde ese día, algo se rompió en el corazón del rey.
La sombra de la envidia comenzó a crecer. David, por su parte, no buscaba gloria. Volvió a servir en la corte del rey como músico, como escudero y a veces como soldado. Pero cada vez que entraba en una ciudad, el pueblo lo ovacionaba. Cada vez que hablaba, lo escuchaban. Y lo peor para Saúl, Dios estaba con él. El rey, que una vez fue ungido por el profeta Samuel, sentía ahora que su reinado tambaleaba y que un muchacho, humilde, sin ambición, estaba ganándose el corazón de toda la nación. Y entonces, en medio del palacio, Saúl tomó una decisión silenciosa. Si no podía controlar la admiración por David, quizás podría acabar con él. Si te está gustando este video y ha tocado tu corazón, no olvides apoyarnos con un me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo es clave para que podamos seguir creando más contenido como este, lleno de historia, emoción y valor. Así nos ayudas a seguir proclamando estas historias de fe y propósito. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que el Señor te bendiga por apoyar esta obra. Sombras en el trono. Saúl no podía dormir. Su mente era un torbellino de pensamientos oscuros y celos punzantes. ¿Cómo un joven pastor puede eclipsar a un rey ungido por Dios? Se preguntaba, apretando los puños. Si él gana el corazón del pueblo, ¿qué quedará para mí? En secreto, el rey comenzó a planear. No hablaría de sus temores ni de su enojo, pero en su corazón crecía una sombra que amenazaba todo. Mientras tanto, David seguía haciendo lo que sabía: servir, tocar el arpa y entrenar para la batalla. Pero una noche, Saúl llamó a su hijo Jonatán, amigo cercano de David. «Jonatán», le dijo con voz baja, «observa bien a David. No confío en él. Si el pueblo lo prefiere, pronto querrá el trono. Te pido que estés atento». Jonatán, que amaba sinceramente a David, se quedó en silencio. «Padre», respondió, «David es un hombre justo y fiel. Confío en él». Pero Saúl estaba decidido. Al día siguiente, ordenó a sus soldados que vigilaran a David. «Quiero saber cada movimiento, y si veo que se vuelve peligroso, actuaré». David no sabía nada. Solo sentía que una tormenta se acercaba. Pero en su corazón, la confianza en Dios era más fuerte que cualquier miedo. El joven héroe, sin saberlo, estaba entrando en un juego de poder que podría costarle la vida. La primera sombra. Los días pasaban, y David notaba miradas diferentes, susurros detrás de él. Soldados que antes lo saludaban con respeto ahora lo evitaban. Una tarde, mientras afinaba su arpa en los jardines del palacio, un guardia se le acercó con una orden fría. «El rey quiere verte en su habitación ahora». David sintió un nudo en el estómago, pero obedeció sin protestar. Al entrar, Saúl lo recibió con una sonrisa tensa, pero sus ojos estaban llenos de sospecha. «David, has sido valiente, lo reconozco, pero debo advertirte, la lealtad a un rey es sagrada». David asintió, sin entender del todo. «He escuchado que la gente canta más tus victorias que las mías», continuó Saúl. «Eso puede ser peligroso, joven». David habló con calma. «Mi lealtad es para ti, Señor, y para nuestro Dios. No busco la corona ni el poder, solo servir». Pero Saúl no estaba convencido. «Aún así vigilaré tus pasos», dijo. «No puedo permitir que el caos reine en mi reino». David salió de la habitación con el corazón pesado, pero con la mente clara. Sabía que lo que había ganado en el campo de batalla, ahora lo estaba perdiendo en la corte. La batalla más difícil aún no había comenzado. La celada del rey. Los días siguientes, Saúl comenzó a mostrar un comportamiento errático. A veces hablaba con calma, pero en otros momentos estallaba en ira sin razón. Una noche, durante una gran fiesta en el palacio, Saúl tomó su lira y comenzó a tocar, pero su mente estaba en otra parte. David, invitado a tocar para calmarlo, sintió cómo las miradas se clavaban en él. De repente, Saúl se levantó y gritó: «David, toca para mí». David obedeció, sus dedos deslizándose por las cuerdas con destreza. Pero entonces, sin previo aviso, Saúl lanzó su lanza hacia David. El arma rozó apenas, pero el mensaje fue claro. La vida del joven estaba en peligro. Los cortesanos contuvieron el aliento.
David esquivó y se alejó rápidamente. Pero esto solo era el comienzo. Saúl, consumido por los celos y el miedo, decidió que David debía ser eliminado. «Que lo vigilen», ordenó. «Que no escape, que su caída sea rápida». David, aunque consciente del peligro, confiaba en Dios. Sabía que no era solo su batalla. Era la lucha entre la oscuridad del miedo y la luz de la fe. En las sombras del palacio, la caza había comenzado. En la mira del rey, David ya no era solo un héroe amado por el pueblo. Ahora era un hombre perseguido. Cada paso que daba era vigilado. Cada amigo podía ser un traidor. Cada sombra podía esconder un enemigo. Pero en medio de esa tormenta, David no perdió la calma. Una noche, mientras el palacio dormía, él se escabulló sigilosamente por los pasillos. Sabía que no podía quedarse. Era cuestión de tiempo antes de que Saúl ordenara su captura. Salió al exterior y se perdió entre las colinas de Judea. Los vientos nocturnos parecían susurrarle: «Confía, Dios está contigo». En el silencio de la oscuridad, David levantó su rostro hacia las estrellas. Recordó el día que enfrentó a Goliat. No fue con espada ni con lanza que venció, sino con fe y determinación. Y ahora, esa misma fe lo mantenía vivo. La huida había comenzado, pero la batalla por el reino apenas se intensificaba. El refugio en el desierto. David avanzaba por las áridas tierras del desierto, con la piel quemada por el sol y el alma agitada por la incertidumbre. Pero no estaba solo. En su corazón llevaba la certeza de que Dios lo guiaba. Se adentró en cuevas y oasis, buscando refugio, mientras los soldados de Saúl lo buscaban sin descanso. Cada noche, alrededor del fuego, David recordaba las historias de su pueblo, la promesa de un Dios que no abandona a los suyos. A veces, las lágrimas rodaban por su rostro, no por miedo, sino por la carga que significaba huir de su propia gente. Pero también sentía una fuerza renovada. Sabía que un día, cuando todo terminara, el verdadero reinado comenzaría. En la soledad del desierto, David encontró más que refugio. Encontró su propósito. El encuentro inesperado. Una noche, mientras descansaba en una cueva profunda, David escuchó el crujir de pasos sigilosos. El miedo intentó apoderarse de él, pero su fe le decía que debía estar alerta, no paralizado. De entre las sombras apareció un hombre viejo, encorvado, pero con ojos brillantes como el fuego. «David», dijo con voz firme, «no temas». El hombre se presentó como un profeta de Dios. Había seguido la historia del joven pastor, el guerrero, el fugitivo. «Dios tiene un propósito para ti, David», continuó. «No solo derrotarás gigantes en el campo de batalla, sino que un día gobernarás con justicia y sabiduría». David sintió que la esperanza volvía a su corazón. El profeta le entregó un pequeño amuleto y palabras que nunca olvidaría. «Confía en el Señor. Él es tu escudo y tu fortaleza». En ese momento, David supo que su lucha no era solo contra Saúl o sus enemigos visibles, sino contra las dudas que acechan el alma. El camino hacia el trono era largo, pero David ya había dado el primer paso hacia su destino. El guerrero y la fe. David siguió su camino, ya no solo como fugitivo, sino como hombre de fe inquebrantable. Cada paso en el desierto era una prueba, pero también una lección. Recordaba las palabras del profeta y las promesas de Dios le daban fuerza. En las noches más oscuras, cuando la soledad parecía vencer, alzaba su voz en oración y canto. Su arpa no solo calmaba a otros, sino también a su alma. Sabía que no sería un reinado fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier gigante, visible o invisible, que se interpusiera en su camino. Porque más que un guerrero con espada y lanza, David era un guerrero del corazón. Y así, mientras las estrellas iluminaban su ruta, David se preparaba para la batalla más grande de su vida. El retorno del elegido. Tras meses de huida y reflexión, David sintió que el momento había llegado. No podía esconderse para siempre. Con pasos firmes, comenzó a regresar a las tierras de Israel, a la ciudad que lo vio crecer y al palacio donde un día sería rey. Pero sabía que el camino estaría lleno de obstáculos.
Al llegar a los límites del territorio, se encontró con sus antiguos compañeros de armas. Algunos lo recibieron con abrazos, otros con desconfianza. «Has cambiado», le dijo un soldado. «Ya no eres solo un pastor, eres un líder». David sonrió, pero su mirada era seria. «Dios ha cambiado mi corazón», respondió, «y con él enfrentaré todo lo que venga». Mientras avanzaba hacia el palacio, en el horizonte, las nubes se juntaban. No eran solo tormentas del cielo, sino presagios de la batalla final que estaba por venir. El joven pastor ya no era un muchacho, era un hombre destinado a ser rey. El enfrentamiento final. Al llegar al palacio, David encontró a Saúl rodeado de consejeros y soldados. La tensión era palpable en el aire, como un volcán a punto de estallar. El rey miró a David con ojos fríos, pero por un momento hubo un destello de respeto. «Has regresado», dijo Saúl, «pero no todos están felices». David, con voz firme, respondió, «No busco el trono por ambición, sino para servir a Dios y a su pueblo». Saúl bajó la mirada, pero su corazón seguía lleno de incertidumbre. «Entonces demuéstralo», retó. «Lidera con sabiduría y valor». David sabía que la verdadera prueba no era solo ante Saúl, sino ante todo Israel. El pueblo esperaba su regreso, y él estaba listo para enfrentar cualquier desafío. Con la bendición del cielo y la fuerza del pasado, David se preparó para el momento que definiría su destino. El rey caería, el pastor reinaría, pero la batalla por el corazón de Israel apenas comenzaba. De pastor pasó a fugitivo, de guerrero a proscrito. Y sin embargo, cuanto más lo perseguían, más crecía su leyenda. Se ocultó en cuevas, cruzó ríos bajo la luna, escapó entre las sombras de la traición y el abandono. A su alrededor, otros perseguidos se unieron a él, hombres quebrantados, endeudados, desesperados. Y David, sin trono ni ejército, los transformó en una fuerza indomable. Era un líder sin corona, pero con un fuego que no podía ser apagado. Y entonces, en una noche silenciosa entre las colinas de Judá, David recibió noticias que cambiarían su destino para siempre. Entre sombras y unción, la noche estaba en calma. Las estrellas titilaban sobre el campamento oculto entre las peñas de Ziclac. David, cubierto con un manto áspero, dormía con la espada a su lado y el corazón inquieto. De pronto, un mensajero llegó jadeando entre la oscuridad. «El rey Saúl ha muerto», susurró con voz temblorosa. «Murió en la batalla contra los filisteos, cayó sobre su propia espada, y Jonatán también ha muerto». El mundo de David se detuvo. No lloró al principio. Se quedó en silencio, como si las palabras no pudieran cruzar el abismo del dolor. Saúl, su perseguidor, muerto. Jonatán, su amigo más fiel, muerto. Cuando finalmente alzó la voz, fue para entonar un lamento que haría llorar hasta las rocas. «Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, hermano mío, me duele tu muerte. Más dulce fuiste para mí que el amor de las mujeres. Israel, tu gloria ha sido abatida sobre tus montes». Por respeto, David no se apresuró a ocupar el trono. Esperó, oró, consultó al Señor, y entonces la orden llegó. «Sube a Hebrón». Allí, los ancianos de Judá se reunieron. Hombres endurecidos por los años y la guerra lo miraron a los ojos y vieron en él al rey que necesitaban. Uno por uno, se inclinaron. Y allí, bajo el cielo de Hebrón, David fue ungido rey de Judá. Pero el trono de Israel aún no era suyo. El hijo de Saúl, Is-Boset, había sido proclamado rey en Mahanaim. La guerra civil estalló como una tormenta. Durante años, las tribus se dividieron, los hermanos lucharon entre sí, y el trono parecía cada vez más lejano. David no gobernaba con mano de hierro, sino con paciencia de pastor. Esperó que la verdad se abriera paso como la luz del amanecer. Y así fue. Is-Boset cayó, traicionado por los suyos. Cuando los líderes de las 12 tribus vinieron a David en Hebrón, sus palabras fueron claras. Antes, cuando Saúl era rey, tú guiabas nuestras salidas y nuestras entradas. Ahora reconocemos que tú eres hueso nuestro y carne nuestra. Sé tú nuestro rey. David descendió a Hebrón como fugitivo,
y ascendió como rey sobre todo Israel. Fue coronado con lágrimas, sangre y honra. Tenía 30 años. No construyó su trono sobre ambición, sino sobre fidelidad. No reclamó el poder por la fuerza, sino por promesa divina. Y cuando finalmente entró en Jerusalén, la ciudad que haría suya, no lo hizo solo. Lo seguían los hombres que habían compartido con él las cuevas, el pan rancio y el destierro. Aquellos a quienes el mundo despreciaba y que David había convertido en guerreros, en hermanos, en parte de su reino. Pero el camino no había terminado. El trono estaba al fin bajo sus pies, y sin embargo, una voz resonaba dentro de él. El verdadero rey aún ha de venir. El reino, la caída y la promesa. Jerusalén ardía con júbilo. Las trompetas resonaban por las murallas, los danzantes giraban al ritmo de panderos, y el pueblo exclamaba con gozo: David es rey, el Señor ha establecido su trono en Sión. Una nueva era había comenzado. David tomó la ciudad de los jebuseos, la transformó en capital del reino, y trajo el arca del pacto hasta su corazón. No era solo un rey militar, era un líder espiritual. Vestido con lino blanco, danzó con todas sus fuerzas ante el arca, despojándose de su orgullo como de un manto viejo. No le importó la burla de Mical, su esposa. Su pasión era por Dios, no por la apariencia del poder, y Dios lo bendijo. El reino floreció. Las fronteras se expandieron, la justicia se impartía, la música llenaba el palacio, los salmos que nacían en su alma se convertían en oraciones del pueblo. David, el cantor de Israel, el guerrero poeta, reinaba no solo con espada, sino con salmos y lágrimas. Pero incluso el más grande puede tambalear. Una tarde, mientras los ejércitos combatían lejos, David se asomó desde la azotea y vio a Betsabé. El deseo nubló su juicio. El pecado entró sigiloso en la historia del rey que había huido de la lanza de Saúl, solo para lanzar él mismo una más letal: la traición. David mandó a traer a Betsabé, la deshonró, y para ocultar su culpa, envió a su esposo, Urías, al frente de batalla, donde la muerte lo halló. El profeta Natán lo confrontó con palabras como fuego: «Tú eres ese hombre». David cayó de rodillas. El rey, el guerrero, el héroe, se quebró. «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones». Salmo 51. Dios lo perdonó, pero el precio fue alto. Su casa se llenó de conflictos, espadas y lágrimas. Uno de sus hijos se rebeló, otro murió. El hombre, según el corazón de Dios, conoció el dolor como una sombra perpetua. Y sin embargo, no fue la caída lo que definió a David, sino su arrepentimiento. Su legado no fue la perfección, sino la fidelidad a pesar de la fragilidad. En sus últimos días, viejo y débil, apoyado en su bastón de rey, David contemplaba Jerusalén desde su lecho. El sol caía sobre el templo que no pudo construir, pero cuya visión había sembrado. Su hijo Salomón lo edificaría, el trono se mantendría. Pero sus ojos iban más allá. Recordaba la promesa: «De tu linaje saldrá un rey eterno». Y entonces lo entendió. No se trataba solo de él. No se trataba de un pastor, un gigante, un trono o una ciudad. Se trataba de una historia divina que cruzaba generaciones. Él era parte de algo más grande, de un plan que culminaría en otro hijo de David, que también sería perseguido, traicionado y coronado, pero con espinas. David cerró los ojos con paz, no como un rey que lo tenía todo, sino como un siervo que lo había entregado todo. Y desde ese día, hasta nuestros días, su nombre resuena como eco en la eternidad. David, el pastor que se volvió rey, el rey que se volvió siervo, el hombre según el corazón de Dios, la fe que vence gigantes. La historia de David y Goliat no es solo un relato antiguo, es un llamado para todos nosotros. Cada uno enfrenta sus propios gigantes, miedos, dudas, obstáculos que parecen imposibles. Pero como David nos enseñó, no es el tamaño del enemigo lo que importa, sino la fuerza de nuestra fe. Cuando confiamos en algo más grande que nosotros, cuando avanzamos con valentía, lo imposible deja de serlo. David no fue un héroe por su fuerza, ni por su espada.
sino por su confianza en Dios. Y esa es una lección eterna. Su historia nos recuerda que, aunque los gigantes parezcan invencibles, la fe y el valor pueden derribarlos. Así como Él tomó 5 piedras lisas, cada uno de nosotros puede encontrar las herramientas para enfrentar lo que nos detiene. El gigante no es el final, es solo el comienzo de una nueva historia. La historia de la victoria, la esperanza y el poder de creer. ¿Y tú, qué gigante vas a enfrentar hoy?